Este modus operandi hace posible que cada 3 segundos, voy a poner 3, existe la posibilidad de modificar cualquier aspecto de la realidad que percibimos. ¿Cómo? Why. En inglés es why. Aunque llevemos 30 años haciendo lo mismo, te preguntarán, yes, o sí. Neurológicamente hablando, el cerebro es capaz de noquear una costumbre en tan solo 3 segundos. Vamos a la práctica. Supongamos que nos cruzamos con una persona desconocida exactamente durante 3 segundos y nos enamoramos perdidamente de esa persona. Después desaparece. Es decir, la hemos visto venir, ¿no? Ha secuestrado nuestra atención, hemos recibido información acerca de sus andares, su mirada, su fragancia durante 3 segundos, ¿no? Y nos hizo tilín y ¡puf! Se fumó. Bien. En ese lapso de tiempo ha acaparado nuestra ventana del presente y el organismo ha generado una percepción coherente de la realidad. Sentimos las mariposas en el estómago, basándonos en la información recibida por los sentidos. Bien. Justo cuando la persona desaparece de nuestra ventana, deberíamos pasar a experimentar otra cosa distinta de manera inmediata. Una nueva realidad basada exclusivamente en la información actual de los sentidos. Sin embargo, esto no ocurre así en la práctica porque aunque el presente sea un navegador web que se refresca cada 3 segundos, seguimos pensando en esa persona durante más tiempo. A esa persistencia se la conoce como memoria y es vital para la construcción de un presente apetecible. La memoria a corto plazo es la encargada de suavizar la transición entre ventanas, haciendo de la percepción algo gradual, algo continuo, ¿no? Como un flujo continuo. En realidad se trata de una transición tan trivial para el cerebro como la que hacemos entre 2 clips de videos o entre 2 diapositivas de PowerPoint, pero sin ella el presente solo sería una sucesión de saltos sensoriales y emocionales bruscos, poco apetecibles. La duración de esta transición es proporcional al tiempo que nuestra atención sigue puesta en el misterioso desconocido, con el que me encontré, ¿se acuerdan? Bueno, al poner la atención en él, estamos diciéndole al organismo que queremos seguir pensando en ese desconocido que ya no existe. ¿Y qué acostumbra a hacer cualquier organismo en ausencia de información? Pues se la inventa. Primero alarga la duración de la transición y después genera la percepción de la realidad apoyándose en la información procedente de la memoria. A fin de cuentas, es un apaño similar al desaguisado que el cerebro encuentra a la hora de construir la visión. En el punto exacto de conexión entre la retina y el nervio óptico, el ojo es incapaz de enviar información de una pequeña parte de la escena al cerebro, puesto que no existen células capaces de transformar la luz en impulsos eléctricos. El resultado es un punto ciego. Para arreglar esto, recordemos que el cerebro echa un vistazo a la información de las células vecinas, da por supuesto que la información en el punto ciego será parecida y se inventa lo necesario. En el caso de la memoria, el organismo hace algo similar.
El cerebro da por supuesto que las ventanas del presente sucesivas serán parecidas a sus predecesoras y genera una ilusión, demostrando que la veracidad no es importante para él. Durante el tiempo que la memoria llena de ilusiones la ventana del presente, el cerebro intercambia la información de los sentidos por una imaginación, o sea, por una imagen mental. Esta imagen mental hace que las personas vivamos constantemente nuestra interpretación individual de la realidad. Oh, ¿cómo les suena esto? O sea, vivimos en el mundo de los yuppie, yuppie, yuppie. No, hasta acá había uno que decía yuppie. Bueno, tal y como descubrimos en esto que estamos leyendo ahora, aunque una experiencia pueda perdurar en el presente gracias a la memoria, no significa que la experiencia esté ocurriendo realmente. De hecho, solo tenemos la capacidad de recordar las cosas que pensamos y sentimos y no los hechos. Desde un punto de vista científico, los seres humanos tenemos la posibilidad de transformar cualquier aspecto de nuestra vida en un instante, cada 3 segundos, pero no la vemos porque pensamos que la memoria, la persistencia en el presente de una información que no existe, para nosotros es real. Darse cuenta de esto puede ayudar a muchas personas a reconectarse conscientemente con el proceso inteligente de la vida. Envasemos esta idea en una nueva premisa para llevarla en el bolso durante el día a día. Cada 3 segundos existe la oportunidad de transformar la realidad que percibimos. La regla de los 3 segundos no es algo místico o espiritual. Proviene de la naturaleza misma del organismo. Tomar conciencia de ella nos permite convertir la percepción de la realidad, algo automático hasta ahora, en una elección consciente, devolviéndonos la libertad y el poder de decidir instante tras instante. Genial esto, ¿no? Bueno, a ver cuánto hemos hablado, ya no se perdió el tiempo. Bueno, 1:10. Bastante bien. Bueno, espero que les haya gustado. Hola Manuel Kant, bienvenido. Parece muy interesante esto. Vamos a ver un poquito más, porque la verdad hasta me enganché yo con esto. Está muy bueno. Esto me hace recordar a lo que dice el curso de Milagro de la Percepción, ¿no? Porque ya se me está por acabar el agua. No me voy a levantar a buscar agua. Bien, leemos un poquito más, que está bueno porque acá el autor da un ejemplo, ¿no? A ver, esperen que llegue acá. Dice, mi hijo ha tenido un accidente con la moto, creo. Me ha pasado un camión por encima. Bien. Vamos a imaginar. Tenemos tiempo de sobra. Podemos desayunar con calma. Tomar una ducha placentera. Cepillarnos los dientes tranquilamente. Bien. La noche anterior le hemos quitado el polvo a nuestras habilidades matemáticas para contar ovejas, mientras la corteza cerebral imaginaba cómo sería el lugar o el ambiente con los compañeros. Sabemos que cuanto más nos esforzamos en relajarnos o en dormir lo antes posible, más tardamos en conseguirlo. Y esto es cierto. Esta es la sensación de millones de personas en su primer día de trabajo. El segundo día será ligeramente distinto. Ya no se tomarán el desayuno con la misma calma. Al tercer día ya la ducha no va a ser tan placentera. Al cuarto ya en vez de cepillarse los dientes se meten un chicle en la boca y salen corriendo porque llegan tarde.
¿Bien? Bien. El primer día de trabajo, claro, nos viene un aluvión de información novedosa, porque claro, todo es nuevo, ¿no? Bien. Tenemos que preguntar dónde queda el baño. Bien. A pesar de que las horas nos pasan volando, ese día llegamos agotados a casa, como si un camión nos hubiese pasado por encima, ¿no? Bien. Y nos lleva un tiempo adaptarnos a nuestro trabajo. Pero ¿en qué consiste realmente esa adaptación? Es convertir un entorno ajeno en familiar. ¿Cómo hacemos para...? Es como cuando nos mudamos de casa o de barrio, ¿no? ¿Cómo convertimos un entorno ajeno en algo familiar? Generando y asociando imágenes mentales, pequeños recuerdos puntuales de todo aquello que necesitamos saber para desempeñar el trabajo correctamente. Sin estas imágenes, cada día de trabajo sería como el primer día. En cada jornada tendrían que volver a explicarnos dónde queda el baño y todos los detalles y quién es cada persona, ¿no? Bien. Nadie se liberaría de llegar cada día agotado a casa y la situación, desde un punto de vista energético, sería insostenible. O sea que las imágenes mentales sirven para ahorrar energía. Si traemos aquí la idea del cerebro universal, alguien puede pensar, ¿y no es posible acceder al chorizo del conocimiento universal para aprender a toda velocidad cómo trabajar en el departamento de marketing de Amazon o sacarme sin esfuerzo un título de telecomunicador? Desgraciadamente no funciona así. El cerebro universal es un espacio de conocimiento esencial accesible a cualquier persona sana que ofrece aptitudes innatas para el lenguaje, la empatía, la honestidad, la confianza, siempre y cuando contemos con los estímulos adecuados. Este proceso de adquisición se lleva a cabo sin ningún tipo de esfuerzo. Basta y sobra con vivir la vida. Pero lamentablemente el marketing o la ingeniería no figuran en la lista de conocimientos esenciales porque son conocimientos fabricados por el hombre para satisfacer unas necesidades concretas. Incluso nos inventamos necesidades para luego satisfacerlas. A eso lo llamamos negocio. Este conocimiento fabricado es el saber que se acredita con títulos, con experiencia profesional, y esto es un proceso dirigido desde la razón. En los primeros años de vida, el aprendizaje se alimenta de estímulos que despiertan el conocimiento esencial. A medida que el cerebro madura, más o menos a los 20 años de edad, bueno, a mí me dijo un médico que a los 24 está el cerebro totalmente desarrollado, se da vuelta la tortilla. El 99% de las cosas que aprendemos pasa a ser conocimiento fabricado. Instituto, universidad y un largo etcétera, accediendo a la fuente de conocimiento universal en contadas ocasiones. Entra en escena la fuerza de voluntad y damos la bienvenida al quien algo quiere, algo le cuesta. O bueno, como decimos acá en Argentina, el que quiere celeste que le cueste. Aparece la idea del sacrificio, sudor y lágrimas. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Me suena como algo que lo dice en alguna parte. Bien. Por eso nos cuesta tanto aprender un idioma cuando ya somos grandes. Por eso todo es mejor aprenderlo de jóvenes, ¿no? Y por eso también nos cansamos tanto el primer día de trabajo.
Las personas estamos hechas para vivir experiencias, no conceptos. ¿Les queda claro esto? Estamos hechos para vivir experiencias, no conceptos. El conocimiento del cerebro universal no ocupa espacio. Es innecesario fijarlo en el sistema nervioso. Nos sobrebasta con un acceso directo para llegar a él siempre que un estímulo lo requiera. Por el contrario, el conocimiento fabricado es olvidadizo y hay que usarlo constantemente para no perderlo. Bueno, lo que hacemos todos los días para que no se nos olvide. Cada conocimiento fabricado es como un puzzle compuesto por muchas piezas a las que las vamos a llamar imágenes mentales y requieren de un pegamento especial. ¿Cuál es ese pegamento especial? La atención.